Muy buenos días para todos nuestros afiliados y nuestros clientes internacionales a la charla virtual sobre control operacional en los sistemas de gestión HSEQ. Hoy nos está acompañando Ruth Navia Contreras, quien es profesional de educación aquí en Icontec y será nuestra conferencista el día de hoy. Les recuerdo que las memorias de la charla se están siendo grabadas y que serán enviadas en el transcurso de la siguiente semana y que ante cualquier duda que tengan respecto a la charla, Ruth nos va a ayudar a solucionarla al finalizar la sesión. Pueden poner sus preguntas eh, les reitero, pueden poner las preguntas en el chat y Ruth nos va a ayudar a responderlas. Ruth, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien, gracias, buen día, gracias, bienvenidos todos, tengan todos ustedes. La voy a proyectar entonces y me cuentan por favor. Dame un segundito. Bueno, ahí estoy compartiendo. Sí, ¿Se ahí logra estás compartiendo. visualizar? Perfecto, muy Súper, bien. Ruth. Listo, ahí ya también coloqué cámaras, si logran visualizarme, creo que sí. Sí, Ruth, ahí tenemos. Ok, listo, perfecto. Entonces, Nico, iniciamos ya. ¿Me cuentas Sí, y...? sí, Ok. iniciemos ya, por favor. Gracias. Bien, bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos tengan todos ustedes a esta charla cuyo tema es el siguiente: control operacional en sistemas de gestión HSQ. Bien, desde el enfoque de las organizaciones, pues hoy en día la base fundamental para que las empresas declaren o miren una relación y una estructura acorde a los cumplimientos de sus necesidades requiere mucho de tener un norte, un direccionamiento que los lleven a cumplir esos objetivos planteados. Entonces, para lograr este direccionamiento o la ejecución de las tareas, se requiere que se aplique el proceso de mejora continua, que cubre 4 criterios específicos: el planear, el hacer, el verificar y el actuar. En la verificación interviene la parte de controlar. Es necesario corroborar que cuando vamos a esa mejora continua, hay un momento donde estamos comparando que la ejecución de las actividades se han cumplido según lo planeado y donde aparece la condición del criterio del verificar y nos aparece la situación de controlar. Entonces miremos hoy qué nos invita ese tipo de control. Los controles son necesarios. Buen día, Ruth, bienvenida. Entonces, tendremos el objetivo a seguir, recordar los lineamientos para aplicar controles en los sistemas de gestión HSQ en la organización. El contenido serían 3 temas principales que vamos a abordar: la definición de control operacional, cuáles podrían ser controles administrativos a la luz de los sistemas de gestión que podríamos aplicar y cuáles serían esos controles operativos. El tiempo que tenemos para desarrollarlo sería 1 hora. Como ya les contaba Nicolás, pueden las preguntas que tengan declararlas en el chat y después más adelante estaremos respondiendo. Si desean hacer participación, también lo pueden hacer de pronto libremente, ustedes deciden. Bien, desde el enfoque de los sistemas de gestión, tenemos que tener en cuenta la particularidad que las nuevas versiones de estos modelos nos relacionan con la estructura de alto nivel. Esta estructura de alto nivel toma gran fuerza porque la alta dirección de la organización decidió generar una norma o una base asociada a un anexo para tener un punto de orden bajo el criterio de la mejora. Y es cuando salen los criterios definidos en 10 capítulos de norma. En el planear tenemos capítulo 4, contexto de la organización; capítulo 5, liderazgo; capítulo 6, planificación. En el criterio del hacer tendríamos capítulo 7, apoyo; capítulo 8, operación. En el criterio del verificar, capítulo 9, evaluación del desempeño; y en el criterio del actuar, capítulo 10, la mejora. El enfoque de la operacionalidad y cómo controlamos requerimos de conocer lo que pasa en el criterio de la planeación para ejecutar en el hacer. Es decir, que nuestros controles están en estos 2 referenciales, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Por qué? Porque la alta dirección planifica aquellos recursos dependiendo de lo que quiere conseguir en el tiempo estipulado y a quién le asigna la responsabilidad para que se puedan desarrollar las tareas. Entonces, cuando interviene la operacionalidad, pero si no tenemos recursos, obviamente no podríamos operar ni entregar un resultado. Por eso hace parte de esa condición. ¿Listo? Eh, ¿Me están escuchando todos? ¿Sí? Ok. Gisela, tienes la mano levantada. Bueno, les recomendaría a aquellos que no logran escucharme, por favor, de pronto desconecten su dispositivo de audio
y lo vuelven a conectar, porque de pronto cuando ingresan no le dan el input de apertura al audio y eso puede afectarlos. Exacto, entonces tienen que hacerlo, ¿vale? Porque a veces puede ocurrir eso. Muchas veces ocurre y es por la parte de la plataforma, un poquito de conectividad, ¿listo? Entonces, aquellos que de pronto no, es que no puedo escuchar, hagan eso. Desconectan y conectan y perfectamente lo manejan, ¿listo? Entonces, retomamos. En ese hacer tenemos que tener en cuenta ese apoyo que está asociado a una serie de información referidos a recursos que nos entrega la alta dirección en su enfoque de estrategia para darle cumplimiento a lo que quiero lograr. Eso que quiero lograr se aterriza en la operatividad. La operación no está ajena de que tenga condiciones positivas y negativas para que se puedan lograr, pero necesita siempre el acompañamiento de esos procesos de apoyo y de esos recursos que me entrega la alta dirección. Entonces, miremos cómo escudriñamos esos puntos de la ejecución de las tareas con el apoyo y la operacionalidad de los sistemas de gestión. Entonces, antes de arrancar esta parte, tenemos que entender cuál es la definición de control operacional. Resulta que los controles son interesantes. El control no tiene que ser algo que se enfoque de la negación, al contrario. Cuando tenemos la posibilidad de controlar, minimizamos un riesgo de que las actividades planeadas no se hagan según lo ejecutado. Es necesario hacer esa comparación y verificar una serie de variables a la luz de los sistemas de gestión de que todo esté funcionando. Desde el enfoque de los procesos, la variabilidad está emergida en unas variables muy específicas como son mano de obra, materiales, maquinaria, medio ambiente, está asociada a metodología. Y a partir de esa serie de variables se desprenden otras variables, mando y direccionamiento, mediciones, moneda y también los medios de comunicación y medios de transporte. Entonces, en su conjunto, cada una de esas variables tiene un aporte para poder lograr lo que ya teníamos definido, pero no hay que perder de vista si facilitamos el recurso para poderlo cumplir y por ende requiere de controlarse si se tiene o no se tiene y en qué medida se tiene para lograr la capacidad que tiene la empresa para entregar un resultado. Recuerden, como estamos hablando de un enfoque de integralidad, tenemos que partir qué es lo que cada sistema de gestión nos está buscando. En este caso, el enfoque es de HSQ, es decir, calidad, seguridad y salud en el trabajo y el enfoque ambiental. ¿Por qué? Porque no podemos concebir que las organizaciones pueden definir que quieren implementar un sistema de gestión y lograr la certificación, porque lograr la certificación es de carácter voluntario, pero la implementación sí debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque la forma o el modelo que me brindan los modelos de sistemas de gestión de calidad a través de la norma ISO 9001, sistema de gestión ambiental a través de la norma ISO 14001 y seguridad de salud en el trabajo a través de la ISO 45001, si tú lo revisas entre líneas, es un punto de orden para asegurar que siempre entregues el producto conforme a las condiciones que se manejan. Así es, tienes razón, hay que establecer los criterios de operación y asociados a estas variables que les contaba. Entonces, yo no puedo descuidar y tener claridad que voy a entregar un producto y un servicio conforme y no puedo pasar por encima del talento humano que se vea maltratado, que tenga de pronto unas cargas demasiado de trabajo, que no tenga las herramientas para hacer las tareas. Entonces, ¿cómo puedo decir que tengo un sistema de gestión muy bien estructurado si es mi trabajador, que es la parte interesada más importante de la organización, no le estoy velando para que tenga esos recursos, ¿verdad? ¿Y cómo voy a ser consciente de entregar un producto y un servicio a un cliente externo si no estoy optimizando los recursos naturales, tanto renovables y no renovables? Y no estoy creando la conciencia ambiental de esa reutilización y aplicación de las R, ¿verdad? Entonces, ahí es como que contradictorio. Si yo voy a garantizar un cumplimiento de un producto o servicio, lo mínimo que tengo que preservar o tener siempre asegurado es prevenir y proteger el medio ambiente, ¿verdad? Prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente. Y desde el enfoque de SCT, proteger al trabajador porque voy a prevenir lesiones y deterioro de la salud, ¿sí? Sí, así es, Ángel. A veces los controles se convierten en camisas de fuerza por el resultado que tenemos que integrar. Y es parte de la naturaleza del sistema, porque yo no puedo estar tranquilo diciendo, ay, si todo va a salir bien y si no verifico nada, no, negativo, no se puede. Entonces, un control operacional es el conjunto de esas medidas y prácticas para asegurar que las actividades sean realizadas con criterios de calidad, efectivas, seleccionando todos los puntos que debemos tener en cuenta a la hora de planificar nuestros propios procesos.
¿Quién más, si es un líder de proceso, reconoce su fortaleza y debilidad y cuáles son las variables que tiene que estar encima de ellos, corroborando que se esté cumpliendo, ¿verdad? Estas medidas tienen dos enfoques, administrativos y operativos. Y dependiendo de esa operacionalidad y esa parte administrativa, se definen las variables o los criterios para poder controlar y declarar esos criterios de aprobación que deben ser conocidos en todos los niveles de la organización, porque a veces lo manejas como si fuera algo secreto. Lo guardas, no lo cuentas, no lo publicas, y entonces tus colaboradores, la gente que está contigo, que es el que debe conocer esa información, no le cuentas, no le haces unas inducciones, no les revisas si entienden la temática, no les, no les muestra dónde está el proceso estructurado, la forma, la diagramación, la base, y eso se desconoce. Así es, los coordinadores de sistemas solo lo conocen ellos y los demás que, óyeme, si el operativo es el que hace la tarea, como le digo yo, la gente del pueblo es la que hace la tarea, ellos son los que debemos bajarle toda esa información y en un lenguaje sencillo. Aterrízaselo a la cotidianidad para que le quede más fácil a ellos y verás que amarán los controles. Y cuando ver venir aquellas personas que son supervisores o los inspectores de calidad, que son los encargados muchas veces de verificar que los controles se están cumpliendo, ellos sientan tranquilidad porque lo están respaldando en su trabajo. Sí, son mecanismos que tenemos que ir cambiando en los sistemas que ya existen. Entonces, sí, así los operativos definen los controles operacionales que podemos tener en cuenta. Muy bien. Entonces, como hablamos de esos tipos de controles, sabemos que hay controles administrativos y controles operativos. Entonces, un control administrativo, ¿qué sería? Es un proceso que involucra la planificación, la organización y la dirección. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro qué es lo que quiere conseguir la alta dirección con la entrega de un producto o servicio. Y siempre tengo que remontarme y recordar esta parte fundamental que tienen las organizaciones, que es la misión de la empresa. Porque yo tengo que siempre, mis actividades siempre tienen que estar orientadas a cumplir un direccionamiento estratégico. Y el direccionamiento es la fundamentación del negocio, donde expreso la misión y la visión. La misión lo que estoy haciendo ahora y la visión lo que yo quiero realizar, pero a la visión no le puedo poner techo. Entonces yo debo partir, reconocer a qué se dedica la organización, qué producto va a entregar, a qué servicio va a entregar, para determinar esos controles que debo ejecutar para garantizarle a ese cliente externo un resultado. Entonces nos dice que debemos tener en cuenta en la planificación, organización y dirección del negocio. Por medio de estos procesos se establecen y evalúan las metas y los objetivos para tomar las medidas preventivas o correctivas para cumplirlos. Entonces, debo tener claro cómo lo voy a apartar. Entonces, debo determinar los estándares y los objetivos que quiero cumplir. Ser consciente que debo hacer una medición de esos resultados en la realidad, en los hechos que me están ocurriendo y comparar cómo voy para ver si ese estándar lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo y lograr cumplir la definición exacta o el objetivo final o mi meta que tengo pactada, ¿verdad? Entre los controles administrativos encontramos unos que son muy trascendentales y de ahí se derivan otros, obviamente, que hacen parte de la naturaleza del negocio y muy enfocados a la necesidad o al resultado que yo entrego. Tenemos tipos de controles administrativos como preventivo, concurrente, posterior o de retroalimentación. Y hay un tipo de control que está asociado dependiendo del alcance de lo que voy a ejecutar. Entonces, ¿quién me habla el preventivo? Este está destinado a mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro de la compañía, es anticiparme. Es anticiparme a mirar que el resultado que propuse en realidad se está cumpliendo. Entonces me dice que ese resultado es asociado al cumplimiento de las prácticas y las normas habituales de la organización. Espérense que no me está saliendo mi señalador. Aquí estoy. Muy bien. Entonces, dice que este tipo de inspección desde la prevención se realiza antes de llevar a cabo una acción y garantiza que ésta se realice sin correr riesgos. Es de prevención, es anticiparme, es poder revisar con qué cuento, cuáles son mis capacidades y limitaciones en cada operación. Entonces, durante esa actividad debo asegurarme que tengo los recursos disponibles. Oye, tú no vas a comenzar una tarea si no tienes claro con qué cuenta los recursos, porque es que si comienzas la tarea, ¿qué te va a pasar en el camino? Vas a estar intranquilo. Sabes que no vas a cumplir la meta que tenías propuesto, porque no te tomaste el modelo de revisar tu capacidad y si tenías o no los recursos disponibles. Así es. Ese control preventivo viene desde los riesgos, porque es que miren que hoy en día siempre, ojo con esto, el enfoque de la prevención siempre ha estado en cualquier organización.
Desde los modelos de sistemas de gestión anteriores de esta versión 2015 había un enfoque de prevención, lo veíamos en la estructura de la acción preventiva. Hoy en día se nos está trabajando que el espíritu de la prevención no desaparece porque el referencial de norma no tenga una acción preventiva. No, al contrario, el espíritu de la prevención está desde la planificación. Y cuando yo planifico e identifico desde un direccionamiento estratégico lo que quiero lograr, ahí puedo captar datos fuertes y débiles del negocio, oportunidades y amenazas, hago mi análisis del contexto, enseguida aterrizo qué es lo que la organización tiene definido para cumplir en la operación y puedo identificar ciertos riesgos que me van a decir, son alertas que te están presentándote para asegurar si tienes o no capacidad para poderle responder a tu cliente. Entonces, durante ese procedimiento es importante que analicemos con qué contamos, disponibilidad de recursos necesarios, teniendo en cuenta los costos operativos, obviamente, porque es que tienes que hacer una planificación basada también en el recurso M, moneda. Dígame qué negocio funciona sin la M de moneda, sin la parte financiera. Ninguno. Todo se mueve con la moneda. Entonces, es necesario tener claro esa condición y esa variabilidad, esa variable de la moneda no nos puede faltar, porque desde el enfoque de la prevención también tenemos que visualizarlo donde está, ¿verdad? Otro control que hace parte del administrativo es el control concurrente. Dice que es aquello, mientras tú estás haciendo la actividad, la administración, el marco de referencia administrativo por fuera, corrige los problemas antes de que se vuelvan costosos y peligrosos. Entonces, la actividad y la corrección van a la par, porque es un control concurrente. Entonces, ese es el que te va como desgastando, oye, tú vas haciendo esto y vas mirando, como que ese que hacemos de mirar a todas esas instituciones. Yamile me dice que el contexto, la planeación, espérate, Yamile, que no alcancé a leer ahí rápidamente lo que nos dijiste, mi querida, que me pareció importante. El contexto, planeación estratégica, planificación de actividades, resultados en función de los acuerdos con el cliente. Así es, perfecto. Muy bien. Entonces, miren, espérense un segundito, es que esto se me baja una franjita naranja que no me deja ver. Entonces, ese control concurrente se desarrolla, claro que sí, pero de pronto puede agotarnos mucho, ¿verdad? Porque parece que fuera el ensayo y el error. Control posterior o de retroalimentación es aquel que tiene lugar al término de la actividad. La terminamos, pero ojo, estos controles pueden ocurrir en todo momento porque son por etapas, por fase, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo termino y si he hecho los controles de prevención, he hecho el concurrente durante toda la etapa del proceso, obviamente cuando voy a hacer el control final, que ya es el que voy antes de entregar, obtengo la mayor información posible sobre el desempeño general de todas las actividades y puedo aplicar cambios que sean necesarios para mejorar. Entonces, este control, termino la actividad, lo realizo y me doy cuenta qué lecciones aprendidas quedo. Pero ojo, el producto sale bien, ¿sí? Porque es que durante toda la fase hubo control. ¿Qué otro tipo de controles administrativos podemos encontrar? Lo que los decía ahorita, según el alcance, hay un control general que es enfocado a los resultados globales a largo plazo. Este control general es el que hace la alta dirección desde la parte de direccionamiento estratégico y lo baja a todos los niveles y a la parte productiva. Y en forma general va visualizando si se están cumpliendo todas las estrategias del negocio para alegrar a cumplir los objetivos. Recuerden que las estrategias son las actividades que me ayudan a cumplir los objetivos, ¿verdad? Entonces, desde el control general, estoy visualizando si estoy cumpliendo con eso que me proyecté a largo plazo. Controles estratégicos de forma independiente para evaluar los resultados de los distintos departamentos o áreas de la organización y cuenta con un enfoque a mediano plazo. ¿Por qué? Porque el que me lleva a cumplir lo general es este control estratégico. Voy paso a paso verificando que las áreas o departamentos que en su conjunto por diferentes actividades me conforman los procesos tengan claro cómo se van a desenvolver para poder aportar al cumplimiento global. Por eso dice que este control estratégico es a mediano plazo que vamos a ir revisando con un seguimiento constante, analizando la información y obviamente entregando en las revisiones el avance. Entonces, estos de controles estratégicos se pueden definir en límites de tiempo de cada 3 meses, cada 6 meses, incluso cada mes tú haces informes de gestión y lo vas entregando. Ahí tú vas contando tu enfoque de estrategia, tu control estratégico, ¿verdad? Los controles operativos, obviamente, son los que están referidos específicamente en la operación y son asociados en el día a día donde tú puedes determinar tu tipo de inspecciones que realizarías.
antes de recibir la información o los recursos durante el proceso y obviamente posterior al proceso. Entonces, la operacionalidad es la que te demanda el mayor esfuerzo porque estás ahí. Y este es a un corto plazo, porque este es inmediatez, el operativo. Los controles de grupo asociados a la parte interna de la organización, la parte de valores y creencias corporativas. Tener claro que mi equipo de trabajo no ha perdido el norte, lo refuerzo, le recuerdo hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, cuál es la visión, le defino o le planteo, le digo qué estrategia hemos cumplido hasta la fecha y cuál objetivo estamos abordando y en qué avance va el objetivo. Estos controles de grupo se tienen que realizar y mi recomendación es que una vez al mes la alta dirección lo realice. Recuerde cuáles son los valores corporativos, cuáles son las creencias, por qué la organización se sostiene, porque tiene talento humano. Y al talento humano hay que recordarle hacia dónde vamos. Y también hay que hacer algo maravilloso, darle una felicitación en público a ese talento humano y si llamamos la atención, que sea en privado, ¿verdad? Porque es que yo no puedo perder la sensibilidad del motor del negocio, que es el talento humano, que es el capital más importante que tiene la organización, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando hablamos controles burocráticos, está enfocado a la parte de directrices y políticas que cumple la organización, muy enmarcada a un análisis de contexto externo que no podemos controlar, pero que no se puede partir de ese marco de referencia, no nos podemos alejar de ese marco de referencia y saber qué está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Y definir muy bien si nuestras políticas internas están alineadas a cumplir la estrategia y de alguna manera toma elementos de la parte externa para saber cómo estamos posicionados en el mercado y cómo vamos avanzando. A eso se refieren ese tipo de controles administrativos según el alcance. ¿M? Ahí está. Entonces, a la luz de los sistemas de gestión, un segundito que no me está dejando cambiar, se dividimos entonces. Controles administrativos serían los siguientes. Si me voy a los esquemas de los sistemas de gestión, mis controles administrativos los vería en el capítulo 7, donde tengo recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Cuando hablamos de recursos, nos abre un abanico de posibilidades, desde el recurso financiero, el recurso del talento humano de las personas que hacen la tarea, la infraestructura, el ambiente de operación, la gestión del conocimiento, seguimiento y mediciones. Eso es todo lo que tiene que ver un recurso. Desde el enfoque de competencia es hacer una comparación si mi talento humano, el recurso asociado a mano de obra, tiene claro cómo es su relación del hombre con el sistema, o sea, con la máquina, o sea, sistema hombre-máquina, ¿cómo está? Y si en realidad yo hice la tarea muy bien de una escogencia aterrizada a mi capacidad y a las necesidades para cumplir con la estrategia del negocio. Y cuando hablamos de toma de conciencia es que ese recurso humano que escogí, yo le voy a imprimir estos lineamientos de la direccionamiento de mi organización para asegurar que ellos lo van a aplicar al día a día en sus trabajos. Y le voy a recordar en esa toma de conciencia a dónde estamos, cómo vamos y sobre todo, si no cumplen las disposiciones que necesito, tiene que haber unas implicaciones de llamados de atención, porque es que no puedo dejar a que la gente pase por así como así y me pisotee todo, no señor. Sí, claro que sí, los supervisores de grupo se tienen que involucrar, por eso es que a ellos hay que sensibilizarlos también, porque muchas veces nos olvidamos de la magia de una sensibilización, nos olvidamos de la magia de la participación, nos olvidamos de la magia de la consulta. Tú tienes que llevar a tu personal a que conozca dónde quieres ir, pero si tú no se lo reflejas, si tú no se lo cuentas, ¿cómo pretendes que funcione? Sí, se convierte en Poncio Pilato que se lava las manos, así es. Tal. Entonces, fíjense que esas condiciones hay que aterrizarlas y la alta dirección tiene que plantear estrategias de esa toma de conciencia, ¿verdad? Ojalá la conciencia te venderan como en frascos de vitamina y tómate la cápsula de la conciencia el día de hoy, maravilloso sería, ¿verdad? ¿Qué tanto trabajo y qué tanta energía nos ayudaría a ahorrar si existieran esas cápsulas de toma de conciencia? Pero ahí vamos, en ese proceso vamos. Comunicación. Si no controlamos las comunicaciones, ¿qué pasaría en la organización? Hay que controlar los medios de comunicación. ¿Hasta dónde llega mi nivel de comunicación interna y externa? ¿Y a quién le doy ese aval para que lo comunique externamente cómo vamos avanzando?
porque es que, óyeme, los trapos sucios se lavan en casa. Laura, verifica por favor tu audio. No sé si ustedes me están escuchando bien. Cuando no me escuchen bien, me avisa y yo también hago ahí la acción, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Ok, Sí, Camila me escucha. yo te escucho perfectamente, por ejemplo. Ah, bueno, ok, sí, porque es que de pronto me dicen, no, es que no estoy escuchando, entonces ahí vamos. Bueno, me van contando y yo aquí voy. Perfecto. Listo. Entonces, hablamos de la comunicación, manejar esas condiciones y tener bien definido un proceso de comunicación al interior de la organización, qué contamos entre los procesos y qué sale del proceso. Porque es que, mira, el proceso uno tiene que conocer parte de lo que hace el proceso 2, pero no todo lo va a conocer. Y a nivel externo, el resultado, alguien de la organización tiene que manejar esa comunicación externa en un punto de orden declarado. Puede existir un plan de comunicación, una matriz de comunicación, un proceso de comunicación, como lo quiera, pero tiene que haber ese control. ¿Listo? En información documentada, control de la M de método. La metodología o la forma de hacer las cosas es lo más maravilloso que existe, pero cuando yo documento, cuando tengo ese método ya estructurado, tengo que definir el modus operandi. Va a ser en medio físico, en medio digital. Las formas y el código con que voy a documentar debe ser conocido por todas las personas que elaboran en la empresa. Algunas figuras o gráficos se tienen que socializar porque no todos tienen el conocimiento. Entonces, nos toca aterrizar el nivel de escolaridad con que contamos para saber qué mecanismo utilizamos para esa información documentada. Eso serían la serie de controles desde la parte administrativa que nos invitan, ¿verdad? Entonces vamos a mirar esa, como que esas condiciones operacionales o de administración en la operación. Así es, María Elisa. Es muy importante que se haga una validación de la información que se documenta con el que realiza la tarea. Y fíjate una cosa, María Elisa, ahora que tú comentas esa parte, ¿cuántas veces ustedes revisan lo que ya está procedimentado antes de hacer una tarea? ¿Con qué frecuencia lo realizarían? Sé que de pronto no lo van a hacer diario, pero por lo menos alguna vez al mes o cada 2 meses revisan si la actividad que ustedes ejecutan está contemplada en lo que está documentado, porque es que a veces nosotros nos volvemos muy mecánicos. Como ya manejamos y tenemos la experiencia y tenemos tantos años haciendo la tarea, nuestra información está en la cabecita y en nuestras habilidades para hacer todas las cuestiones. Pero si se ha actualizado, revisamos la actualización. ¿Qué tanto esa actualización me está aportando en mi operación? Porque a veces puedo actualizar una persona ajena a mi proceso y resulta que mi proceso no ameritaba la actualización porque como lo estaba haciendo, estaba entregando resultados. Pero se incorporó una nueva maquinaria, un nuevo personal, una nueva estrategia del negocio, un nuevo cumplimiento y eso hace que existan los cambios de la documentación. Pero esa información se tiene que aterrizar con el que opera todo el tiempo ese documento, con el que hace la tarea. En muchas ocasiones solamente esperamos que exista el detonante de que van a hacer auditorías internas o externas y ahí sí todo el mundo revisa lo que hace. Ojo con eso. Espero que eso no pase en sus organizaciones, ¿verdad? Eso no pasa en sus organizaciones, en ninguna parte de las organizaciones, para nada. Así es, Nelcy. En la medida que tú adquieres una experiencia, adquieres la costumbre y sobre todo la mecanización de hacer las actividades y te sientes tan seguro de que lo haces bien todo el tiempo, la documentación se te vuelve paisaje y eso es peligrosísimo, porque tienes que aterrizar, tienes que tener un ancla. A veces fallamos porque no revisamos lo documentado y creemos que lo que estamos haciendo muy bien y que así está bien desde hace tantos años. Entonces hay que verificar eso. Por eso se invita a que se haga una socialización, se haga una revisión en una periodicidad por lo menos una vez cada 3 meses, no sé, dependiendo también de los cambios que existan en sus organizaciones, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, desde el enfoque del control de los recursos, ¿qué tenemos en cuenta? ¿Qué nos piden los sistemas de gestión? El sistema de gestión más completo en declararnos qué tenemos que realizar es el sistema de gestión de la familia ISO 9001, que nos habla de la gestión de la calidad. Desde el requisito 7.1, recursos nos dice unos verbos de acción importantísimos que no podemos perder de vista. Nos dice, la organización debe establecer, que es del planear, establezca, ¿qué voy a establecer? Pues nada más y nada menos que esto, bebé. La M de moneda, el dinero. Debes definir con qué vas a hacer las cosas.
tenga claro esa parte. Entonces, determine, establezca, implemente las tareas, que es un verbo del hacer. ¿Y quién va a implementar la actividad? Pues el recurso humano. Y te dice, mantenga todos aquellos recursos asociados a la organización que podría ser el tecnológico, la herramienta, la maquinaria. Active planes de mantenimiento para asegurar que esos recursos estén funcionando. Y mejore constantemente, entonces revise lo que ya definió en una primera instancia, a ver cómo va. Entonces, determine qué tanto tiene su capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la actitud que tiene la organización para responder a las estrategias y por ende a los objetivos de la organización para entregar productos y servicios conforme. Entonces yo tengo que declarar qué tan capaz soy de hacerlo. Entonces haga mi inventario de capacidades. Óyeme, tengo el recurso económico, tengo el recurso humano, tengo el recurso de infraestructura, tengo el recurso de documentación disponible, está actualizado, está vigente, la gente lo entiende. Haga su checklist. Esa es mi capacidad, hago mi inventario. Y con eso me doy cuenta cuáles son mis limitaciones de los recursos con que cuento. Hay algunas cosas que mi organización no las tiene por la propia naturaleza del negocio, pero yo decido obtener esas limitaciones a través de los proveedores externos. Esos proveedores externos son mis aliados. Oye, hay un séptimo principio de la gestión que te habla de gestión de las relaciones. Tenga en cuenta como parte interesada externa a su proveedor externo, porque él es el que le va a entregar lo que usted no tiene, porque usted lo va a buscar cuando tenga limitaciones para hacer un proyecto o entregar un producto final, ¿verdad? Entonces debe controlarse criterios para poder evaluarlos, seleccionarlos y tener claro cómo va a participar en mi operación. Es un recurso que debo controlar. ¿Listo? Entonces, esto me lo pide el capítulo 7.1 en recursos. Y también te dice, ojo, organización, ten en cuenta tus personas. El que está ahí es tu talento humano. Los que tienes son necesarios para poder cumplirte con la operación, con el seguimiento, con el resultado que vas a entregar, enfocado a cumplirle productos y servicios conforme, calidad, teniendo claridad la prevención de la contaminación y protección del medio ambiente y asegurando que el trabajador está previniendo lesiones y deterioro de la salud y le estamos proporcionando a ese trabajador lugares seguros y saludables para desarrollar su actividad. Entonces, controle esa cantidad de personas con esas competencias para hacer la tarea. Asimismo, controle la infraestructura, la M de maquinaria. En la infraestructura tiene que ayudarle a cumplir los productos y servicios. Ustedes del enfoque de infraestructura, esos recursos o esa información o esa forma de trabajar, desarrollar, le ayuda a prevenir la contaminación y prevenir las lesiones laborales, porque usted tiene que buscar las medidas de que el trabajo lo adapta el trabajador, ¿verdad? Y las condiciones están apropiadas para poder entregar un buen resultado. Maquinaria y equipo con planes de mantenimiento en lo posible preventivos. Si utilizo equipos de seguimiento y medición calibrados y en buenas condiciones para que genere un buen resultado y me genere confianza. ¿Sí? ¿Sí? Tener claridad en lo que va a ejecutar el personal para que identifique los peligros que está expuesto en esa tarea y en esa relación de la maquinaria y la herramienta y el uso o la forma como le enseñé que lo trabajara para evitar las lesiones en el trabajador. Ambiente de la operación. Este está asociado a unos momentos muy importantes. La norma nos plantea que el ambiente de la operación se puede mirar desde el punto físico, es asociado a la temperatura, a la iluminación, al ruido para hacer la tarea. Y desde el punto humano, que es el factor humano, asociado a las condiciones que tendrías para poder interactuar con otro compañero, como son un ambiente libre de conflictos, tener claro un entendimiento entre las partes, ¿sí? Trabajar riesgos psicosociales en la hora de operar y sobre todo medir ese clima laboral. Entonces, en cuanto tenga un ambiente para la operación y el cumplimiento de cada uno de los objetivos de los procesos, de esa manera ya lo tengas definido y controlado, se te asegura que haces una buena identificación de condiciones de calidad, identifica tus aspectos ambientales, sobre todo los significativos, y qué tipo de peligro y riesgo está expuesta la persona cuando hace la tarea. Entonces, creamos una conciencia
de operar en un ambiente controlado. Es ese ambiente para los procesos. Ese es uno de los controles que tenemos que tener en cuenta. Control de recursos de seguimiento y medición. Tiene que ver con el equipo de seguimiento y medición de qué tanta tranquilidad y confianza me genera a la hora de tomar decisiones. Está asociado a la validez y fiabilidad de los resultados, la trazabilidad de las mediciones, control de equipos de medición y la información documentada. Son condiciones que hay que tener en cuenta bajo esa estructura, ¿sí? Entonces, para poderlo determinar y poderlo manejar. Conocimientos de la organización. Determinar conocimientos necesarios, necesidades y tendencias cambiantes, adquirir o acceder conocimiento y actualizar su conocimiento. Ese control desde el conocimiento de la organización es evitar que lo que yo sé hacer, mi know-how, se me vaya cuando las personas han cumplido su periodo de tiempo dentro de la organización y de pronto se van. Entonces, ¿cómo aseguro que el conocimiento se queda? ¿Cómo me aseguro que esa necesidad de ávida de construir conocimiento que va cambiando se queda conmigo y no se me va con el que ya decide cambiar de organización o de pronto hace uso de buen retiro porque se pensiona? ¿Cómo ese conocimiento que tienen, es el tácito que tiene en su mente, no lo dejo escapar? Tengo que actualizar constantemente el conocimiento, asegurarme que las personas lo aterrizan el día a día. A eso tengo que estar en esa condición, ¿verdad? Esos conocimientos de la organización se manejarían y es la forma de desarrollarlo, ese modus operandi. Asegurar que el know-how, cómo lo hago, se queda conmigo. Eso es un reto que tienen muchas organizaciones, porque ese conocimiento de la organización no solamente se documenta en documentaciones de procedimientos, manuales instructivos y formatos en medio físico o medio digital. Muchas veces la forma de hacer las cosas está en la habilidad de la persona. Pero si no tengo a alguien que monitoree o que de pronto esté ahí como instruyendo al otro o tutoreándolo o brindándole esa orientación, es muy difícil que se pueda quedar conmigo, ¿verdad? Son esos controles. Hay que enfocarse mucho en manejar la gestión del conocimiento. De hecho, fíjense, en los nuevos modelos de sistemas de gestión, hay un nuevo modelo que se llama la norma de gestión del conocimiento, el sistema de gestión de conocimiento, que es la ISO 30401, que me habla de un sistema de gestión del conocimiento, donde hay un desarrollo de un PHVA para sostener, para asegurarme que el conocimiento se queda conmigo y ese lo voy cambiando y lo voy bajando a todos los niveles, porque es la mejor manera de que no se me escape. ¿Mm? Ahí está. Competencia. Entonces, ese control de la competencia o de ese control administrativo nos habla de que el talento humano como tal requiere, o la persona que venga a la organización, definido bajo un descriptor o un perfil, requiero unas condiciones para que se vuelva talentoso en mi organización. Entonces, cuando lo voy a hacer, este talento humano que estoy buscando debe cumplir con unos criterios definidos de nivel de escolaridad, que es la educación, formación, que podría ser interna, que yo se la plantee cuando esté conmigo, o la externa, que ha construido por fuera en otras situaciones. Y la experiencia que le puedo solicitar para que esté en el cargo, porque puede ser que la persona ya esté trabajando conmigo y en mi empresa tenga el estilo de promover o trasladar entre cargos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo ser recurrente en esto? Aquellas personas que van a ocupar cargos que están bajo el control de la organización, debo ser cuidadoso y controlar que cumplan el perfil que ya definí. Y el perfil se lo enfoco en la integralidad. Elementos asociados a construir para calidad, para ambiental y para SST. Y siempre debo velar que esa persona va a estar constantemente formado en aquellos cambios que se presenten en las variables del día a día de su operación. Entonces, soy yo la alta dirección que me aseguro que le facilito ese conocimiento a través de buenos planes de formación. Y si lo voy perfilando para que siga avanzando o escalando en el negocio, en la empresa, planes carrera. ¿M? Entonces, esa es una forma de controlar mi talento humano. Sí, Jairo, puedes sumarle las habilidades, porque si tú deseas, lo puedes hacer, pero que tienes que definir que las habilidades también tienen que ser medidas, buscar estrategias. Sí, Lady, yo estoy de acuerdo con los planes carrera y de sucesión, porque es que hay que garantizar que tú enriqueces a su talento humano para que crezca personal y profesionalmente en la compañía.
En la medida que la organización genera esa confianza o da esas pautas para que las personas sigan creciendo, evolucionando, tú te vuelves más productivo y creces mucho más, ¿verdad? También es bueno que la organización tenga sus diferentes políticas de recompensas externas para asegurar una flexibilidad y que la persona se vaya adaptando rápidamente al modus operandi del negocio. Entonces hay que determinar esas condiciones. Así es. Ese sería el control desde la parte de competencia o de mano de obra. Toma de conciencia. Miren, va de la mano con el recurso humano. Bueno, Nico, menos mal que tú me estás tomando nota de las preguntas, ¿verdad, Nico? Para que ahorita al finalizar podamos aterrizarlo, ¿no? En el chat están quedando, ¿verdad? Hay cositas que están ahí que no he podido responder todas, pero bueno, ahí vamos y miramos cuando ya finalicemos. Entonces, fíjense, Vale. toma de conciencia. En la toma de conciencia que debemos tener en cuenta la claridad de la operacionalidad. Óyeme, alta dirección, ¿tu gente quiere que se vuelva consciente? Pues claro, vamos a darle la cucharita a la toma de conciencia. No, mentira, esa no existe. Pero sí tengo que buscar estrategias para que la gente entienda en qué organización está, cuáles son los elementos de integralidad que declara la política, que es la intención que tengo como alta dirección para cumplir esas proyecciones. Y esa política tiene definido directrices y esas directrices me plantean objetivos de gestión. Y por ende, tendría consecuencias de que si yo no hago las cosas que están definidas por la organización y soy consciente de contribuir a la eficacia, voy a tener unas consecuencias fuertes de no cumplir. Y aquí aparecen los instructivos disciplinarios. Que tú tienes que decir a la gente, tú estás conmigo en mi organización, te contraté, vas a cumplir estas condiciones, no voy a atentar nunca contra ti. Necesito que te sintonices y te montes conmigo en este tren, en este barco, como ustedes lo quieran llamar, pero por favor, estoy invirtiendo recursos para que me ayudes a ser más productivo y asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad del negocio. Te necesito que te aterrices en esto. Entonces, yo te lo planteo como alta dirección y te doy la opción de que lo vayas, te doy herramientas para que lo vayas cumpliendo. Y en la medida que vas cumpliendo, te voy midiendo. Entonces, hay una evaluación de desempeño a ver cómo vas. Y si comienzo a tener fallas y son reiterativas, digo, no, señor, esto se está pasando de castaño oscuro, hay que mirar qué acciones tomamos. Entonces, definimos esas consecuencias porque no podemos dejarla pasar. Muchas veces están en los contratos, en el reglamento interno de trabajo, pero no está de más que lo recuerdes cuando hagas las inducciones o reinducciones. ¿Qué consecuencias tendrías si no te estás encaminado en el cumplimiento de esta estrategia del negocio? Comunicación. Hablábamos de la comunicación como un control administrativo que es importantísimo que se definan los modos y medios de comunicación. La norma te plantea, defina claramente qué se va a comunicar, quién lo comunica, cómo lo comunica, cuándo comunica, dónde comunica. Te habla entonces de que defina una modus operandi. ¿Qué hemos encontrado? Planes de comunicación, procesos de comunicación, matriz de comunicación. Tienen que definirse las comunicaciones internas. Me recuerde que lo hemos dicho que es entre los procesos, pero cada líder de proceso maneja su comunicación interna y sabe lo que maneja al interior y qué es lo que cuenta con la gente y qué es lo que hace parte de su modus operandi del día a día y qué le entrega al siguiente proceso. Óyeme, las cosas que son por mejorar las trabajo en mi proceso. El proceso anterior, el proceso que sigue no te tiene que enterar qué ha pasado. Soy yo, es con mi grupo de trabajo, eso es mi, ¿cómo le decimos? Reserva del sumario. Y las comunicaciones externas tienen que alimentarse de esos ejes conductores que te entrega el líder de proceso para que tú lo puedas publicar. Hay que medir esa efectividad de comunicación, es muy cierto, porque necesitas aterrizar y sobre todo el código y el lenguaje que utilizas para comunicarte y el mecanismo que utilizas para la comunicación. Entonces, cuidarla mucho lo internamente para que cuando llegue a la parte externa y le entregamos la parte interesada externa, importante, ¿cuál es? El cliente, los entes de control. ¿M? Ellos tienen que enterarse de lo que yo requiero que se enteren, pare de contar. En eso tengo que ser cuidadoso. Por eso hay que cuidar mucho lo que sale y los datos de la información, los datos y la información que sale de nuestra organización. Entonces, ¿qué tipos de comunicaciones tenemos? Las internas serían entre las dependencias, hay aquí, entre diferentes funcionarios, procedimientos escritos, boletines, pizarras, intranet, los mails, los protectores de pantalla, toda esa maravilla para asegurar que la gente está en sintonía de lo que yo quiero que se entere y lo que quiero comunicar. Y la externa es la que fuera de la dependencia debe estar
asociados a qué tema le voy a entregar a mis reguladores o mis entes de control, a los organismos de supervisión y control a nivel del Estado, a los clientes, a los contratistas y a mis proveedores de bienes. Puede ser comunicación a través de las páginas web, los websites, la TV, los medios de comunicación que existan, ¿verdad? Y hoy en día estas redes sociales que hacen y deshacen. Entonces, hay que también manejar esas condiciones porque tenemos que estar en todo, ¿verdad? Pero también ser selectivo de qué es lo que transmitimos y cómo lo hacemos. También busquemos mecanismos de sugerencias para el interior de la organización enriquecer que podríamos entregarle también a la parte externa. Podemos recibir sugerencias de nuestros empleados, de los trabajadores temporales y del contratista, para que ellos nos cuenten desde su percepción cómo estamos haciendo nuestras actividades. Definamos un medio para recibir las sugerencias que podrían ser buzones de sugerencias a través de la página web, de las líneas telefónicas o de que se acerquen a un departamento, una zona, un área, una ventanilla de comunicación, por decir algo. Medios para evaluar y direccionar las sugerencias. Sí, Ángel, fíjate que muchas empresas utilizan grupos de WhatsApp para poderlo manejar, ¿verdad? Pero entonces se necesita garantizar que exista una política para estos grupos de WhatsApp para evitar que se convierta en esas situaciones de que se filtre información que es sensible a la organización y no puede estar por fuera. Entonces hay que trabajar una política de grupos de WhatsApp y saber en qué óptica se pueden manejar. Y sobre todo cuando estás manejando la información al interior de la organización y que puede escaparse para la parte externa. Entonces son mecanismos que tenemos que garantizar y que hay que controlar. Eh, Sí, es que cuando hablamos de comunicaciones externas, normalmente es el proceso de mercadeo que maneja la externa, ¿verdad? Y a nivel interno se divide una parte que la maneja talento humano. Así es, si utilizamos adecuadamente los grupos de WhatsApp. Una parte la maneja talento humano a nivel interno porque está demostrando qué es lo que quiere aterrizar, ¿verdad? Porque talento humano tiene mucho que informar y es más, talento humano es una columna vertebral importantísima en los sistemas de gestión. Entonces, talento humano maneja una información que requiere bajarla a todos los niveles. Y los líderes de procesos también manejan su comunicación interna. Y a su vez, mercadeo o la gestión comercial en compañía de mercadeo proyectan lo que le van a presentar al cliente externo y desde el directrices de la alta dirección, desde una secretaría general, les diría yo, que se comunica a los entes de control o los organismos de control, pero debe estar regido. Hay que controlar mucho lo que se transmite, así es, sobre todo en los grupos de WhatsApp y las formas, mecanismos que trabajamos y en las redes sociales, porque hay que controlar esas condiciones. Así es. Entonces, ejemplos de planes de comunicación. Mire, la norma te dice que cumpla las tres normas. Cumpla qué va a comunicar, el qué está asociado al tema, cómo el mecanismo, cuándo la fecha, el dónde el lugar y quién el responsable y a quién el público objetivo. Ay, sí, todo el mundo quiere comunicar y caemos en la infosificación. Sí, eso es fatal. Entonces, todo el mundo cree que pues, sabemos comunicar, pero no, hay que manejarlo. Entonces, tenemos que definir muy bien qué tipo de comunicación vamos a transmitir a nivel interno y externo y plantearlo. Declárelo en un plan de comunicación o una matriz de comunicación. Yo he visto matrices de comunicaciones entre procesos que son muy buenas y plan de comunicación a nivel general de la organización. Entonces, temas que podemos comunicar, contexto de la organización, la política, requisitos legales y evaluación de desempeño y resultados de seguimiento. Aquí están cada uno de los mecanismos, es un ejemplo. La fecha, los lugares, quién y a quién. Entonces, ya definimos quién es responsable y a qué público objetivo va. Eso hay que organizarlo, se tiene que planear. Entonces, una forma de controlarlo es definir este plan de comunicación. La información documentada, desde el enfoque de la integralidad te dice, documente lo que la norma te pide y determine qué es lo que quiere que se documente. Las normas sí te plantean que debes comunicar porque es la orientación que hace como el negocio, ¿verdad? Y es el cumplimiento de productos y servicios. En esta parte de la documentación es asegurar que aquello que tú documentas debe estar identificado y descrito en un lenguaje que todos entiendan a la hora que lo crees y lo actualices. Ese formato o medio que utilizas para documentar debe ser conocido por todos y asegurarnos que lo entendemos, ¿verdad? Y debe ser revisado y aprobado las veces que se requiera, porque eso hace parte de controlar la información que se crea y se actualiza en el día a día, ¿sí?
Entonces hay que buscar el mecanismo y el modus operandi de verificar que lo que está documentado coincide con la realidad y nos volvamos amigos de mirar esa documentación. Asumamos que también puede ser mejorado lo que ya está documentado porque no es la última palabra. Y sobre todo porque el sistema va cambiando, los elementos que tenemos como estrategia, como objetivos también se van consiguiendo y eso va cambiando. Entonces la documentación también se modifica y cambia. Parte de esa estructura. Ahora, ¿qué serían los controles operativos? Entonces ya hablamos de los administrativos, ahora vamos para los operativos. Entonces dice que los controles operativos es la gestión de los controles, es un sistema de procesos, procedimientos y políticas diseñados para garantizar el funcionamiento fluido y eficaz de las operaciones de la empresa. Los sistemas de control operativo ayudan a mantener la coherencia en el rendimiento, reducir los errores y aumentar la productividad. Por eso el control es corroborar que lo que ejecutaste lo estás haciendo según lo planeado. Y en la planeación incluiste qué recurso vas a utilizar, quién lo va a realizar, cómo lo haces, cuándo y dónde. Los controles operativos también permiten a las organizaciones identificar rápidamente los problemas y ajustar sus operaciones en consecuencia. Esa es parte de la naturaleza. Entonces, desde los controles operacionales, ¿qué tenemos en cuenta? La planificación y control operacional, la misma norma te dice, planea qué es lo que vas a controlar, busque el mecanismo y divúlguelo. Tenga en cuenta los requisitos de productos y servicios de la organización, porque usted tiene que saber qué es lo que le va a entregar el cliente para poder definir los controles. En su producción y prestación del servicio, eso lo tiene que aterrizar porque va a controlar cómo lo ejecuta. Si usted hace diseño y desarrollo, también tiene controles en la revisión, validación y verificación. Ese control va de la mano en cuando contrate condiciones externas a sus proveedores o contratistas, también vigile o controle más bien que lo que se definió en un contrato se está cumpliendo y ese contratista o ese proveedor tiene claro cómo son las condiciones con usted como organización y se le han facilitado recursos para que lo entienda porque lo he sensibilizado y le he dado inducciones para eso. En la operacionalidad, tengo que controlar para asegurar que libero productos y servicios conforme a lo pactado en mi operacionalidad y que detecto, en caso de que existan situaciones negativas, antes de que salga, evito que salga y controlo la salida no conforme, porque lo que quiero evitar son quejas y reclamaciones. Y en el momento de hacer la actividad se gestionan muchos cambios y debo estar presto a reaccionar ante la respuesta o la preparación y respuesta ante emergencia porque tengo procedimientos ya definidos de qué puede ocurrir en el antes, durante y después. Eso me invita al control de operacional. Entonces, en esa planificación y control operacional, ¿qué controles tenemos? Sí, Lady, la salida no conforme se convierte en información. Así es, porque la idea es que no salga, que tú sepas qué fue lo que falló y hagas la trazabilidad o recorrido a través de esas condiciones. Te planifiques la prestación de la operacional, pero haga una planificación, implemente controles de los procesos. Ay, aquí me salió todo. Controle el proceso y mejore. Esto lo voy a corregir, que se me corrió sin darme cuenta. Para hacer la planeación acorde al producto y servicio que va a entregar, tenga en cuenta los requisitos de calidad, la inclusión ambiental y de seguridad que están asociados a un contrato con el cliente. Defina claramente sus criterios de control. Por proceso, defina sus criterios de aceptación de un producto y servicio y divúlguelos. Bájelo a todos los niveles. Tenga en cuenta que cuenta con los recursos para determinar la conformidad de productos y servicios y la conformidad asociada a su relacionado a su identificación de aspectos ambientales y de los peligros y riesgos desde SCT. En el proceso que va a controlar que la información que llegue sea veraz, sea la que usted ya tiene actualizada y controle los cambios que se presenten y obviamente aterrícelos. Y si va a contratar condiciones externas, también haga control al proceso contratado externamente, porque es la mejor manera que la planificación se cumpla. En la determinación de los controles operacionales encontramos una jerarquía de controles que me invita desde calidad ambiental y SCT que lo tengan claro. Me dice, desde la parte más efectiva hasta el menos efectivo, entonces me dice, elimine o reduzca el peligro teniendo en cuenta la eliminación, la sustitución. Y esto lo aplicaría en la fuente que le está provocando la situación posible de situación de riesgo. En el medio, enfóquese en controles de ingeniería, controles administrativos que te ayudan a reducir la exposición al peligro. Y en el trabajador sería específicamente los elementos de protección individual, elementos de protección personal.
Entonces tenga conciencia de esa condición, desde lo más efectivo a lo menos efectivo para poder trabajar. Entonces ataque primero la fuente. Mire qué es lo que puede hacer para eliminar o reducir el peligro. Después vamos bajando al nivel de, miremos el encerramiento, miremos qué cambios podemos hacer en la maquinaria y el equipo, qué tipo de dispositivos o procedimientos pueden mejorar para reducir la exposición al peligro. Ejemplo de esa serie de situaciones. Por eliminación, modifique un diseño para eliminar un peligro, introduzca dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Por sustitución, sustituya un material menos peligroso, reduzca la energía del sistema, reduzca la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura en otro. Controles de ingeniería. Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramiento acústico, entre otros. Eliminación y sustitución en la fuente. Controles de ingeniería y señalización y advertencia en el medio. De señalización, advertencia o controles administrativos o ambos que irían en el medio, señales de seguridad, demarcación de áreas peatonales, instalaciones de alarma, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, controles de acceso, sistemas de trabajo seguros, permiso de trabajo, entre otros. Y en última instancia, en el individuo, son equipos de protección personal, que ese es el menos efectivo. Yo no puedo quitarle el equipo de protección personal a la gente. Fatal sería. Entonces, por favor, vigile que utilice adecuadamente sus elementos de protección personal. Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, arnés de seguridad, cuerdas, respiradores y guantes, dependiendo de la tarea que tiene que ejecutar, ¿verdad? Te dice entonces, esos controles los va a tener en cuenta cuando va a producir y va a prestar el servicio. En el control de la producción y prestación del servicio, tenga en cuenta los medios con los que va a trabajar para que identifique las variables de controles que va a ejecutarla. Haga identificación y trazabilidad para que minimice las salidas no conformes. Asegúrese de la conformidad de cumplimiento. En esa serie de controles usted va a encontrar información del cliente o de los proveedores si tiene que identificar, verificar y proteger que esa información no se va a escapar de sus datos. Preserve la operacionalidad entre cada parte constitutiva de la operación en la línea de proceso. Mantenga a un mantenimiento, un almacenamiento adecuado. Controle los cambios en la operacionalidad que se vayan presentando. No los deje al final y vaya generando la gestión del cambio. Y en las actividades posteriores a la entrega, cumpla con los requisitos pactados con el cliente porque usted va a medir la percepción del servicio postventa. Entonces tenga claridad de cómo hacer el control de la operación. La gestión del cambio es muy constante, entonces evalúe qué va a introducir. Nuevos equipos, nueva tecnología, nuevo proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Identifique a qué peligros está expuesto, cuáles serían los aspectos relacionados y crea necesidades de capacitación, nuevas herramientas, mire los cambios en los procesos, nuevos accesorios y resistencia del usuario. Hay que evaluarlo cómo lo vamos a manejar. Proyecte el cumplimiento de los cambios para tener mayor productividad, mejor calidad, más seguridad, menos falla y más competitividad. Serían las preguntas que nos haríamos a ver si nos genera una amenaza o un riesgo cuando el cambio se presenta. Porque cambio siempre hay un movimiento y eso nos genera un tipo de resistencia, escosor, para que darle un procedimiento o un mecanismo más asequible a las personas, ¿verdad? Y a la organización. En la liberación de los productos y servicios que hago, hago el control desde, ojo con esto, en la producción y servicios tengo que tener en cuenta controles en la recepción, materia prima, insumo, controles en la parte operativa, que es producción, productos en proceso, en la distribución, ya cuando terminé, hago también mi control, mi producto terminado. Cuando lo entrego, miro a satisfacción y servicio postventa cómo me fue. Cada fase de liberación debe dejar una evidencia, una trazabilidad de que lo cumplí, para darme la tranquilidad de que en realidad hubo controles que funcionaron y evité las salidas no conformes, que es una fuente de información importantísima. ¿Qué tengo que asegurarme? Que en cada paso de la organización la salida está cumpliendo, cada paso. Pero si en uno de los pasos encuentro una condición de no conforme o de posible incumplimiento, ¿qué hago? Lo segrego, lo saco de ahí y aplico algunas de las condiciones. Lo separo del grupo, evito que se contaminen las ciertas operacionalidades, analizo, reviso en qué parte tenemos fallas de control que no funcionó y volvamos a incorporar en el proceso para hacer los controles.
porque la control de la salida no conforme me está corroborando si mi control en proceso funcionó, independiente o teniendo en claridad cada una de las variables que estaba controlando. A eso tengo que enfocar. ¿Cómo hago para que la salida sea conforme siempre? No, no conforme. Y cuando la detecto, la separo, la segrego. Y puedo decidir no continuar con la operación o no continuar con el servicio, pero bajo la responsabilidad de la organización, porque la idea es de que no puedo dejarlo que permanezca en la operación y al final el resultado sea un no conforme para el cliente y lo recibo como una queja o reclamación. De eso debo cuidar. Entonces, en esas salidas no conformes que debo tener en cuenta que hay posibles puntos de control siempre en la fuente de entrada, en las entradas de la organización, en cada actividad lo defino según el alcance de mis operaciones en el punto inicio, punto final, para que el resultado, que es una transformación, sí venga bien estructurado y lo reciba un cliente interno o externo. Pero mi control va a ser en todos los momentos de la operación. Entonces, mis posibles controles y puntos de control para hacer seguimiento del desempeño y medirlo deben ser constantes. No puedo bajar la guardia. Para eso tengo que siempre estar capacitando al personal y decirle cuáles son las variables que debo controlar y qué mecanismos de control vamos a utilizar y con qué recursos vamos a contar. ¿Listo? En esa operacionalidad, ¿qué puede pasar? Necesito determinar cómo voy a responder ante situaciones anormales de hacer la tarea y defina mi proceso de respuesta ante emergencia. Diseño un plan de emergencia, cómo sería el protocolo de actuación, un plan de ayuda mutua, un guión y resultados para un simulacro y deje registrado cómo me fue. Pero me activa ante la emergencia y no me llene de escozor, porque eso es parte de la dinámica de la operación. Esto puede ser constante, pero necesito mantener a las personas activas en esa condición. Y ahí es una parte de controlar para ayudar a condiciones normales que se ejecuten y evitemos, si se presentan condiciones anormales, ya sé cómo reaccionar. ¿M? Ejemplos de controles operacionales que podemos tener, tanto administrativos como operativos. Y me contarán si de pronto lo están aplicando. Planes de gestión y de vigilancia epidemiológica, plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas, inspecciones, señalización, mediciones higiénicas, suministro de elementos de protección personal, criterios de selección, mantenimiento y reposición de elementos de protección personal, programa de mantenimiento de las instalaciones, de las máquinas y las herramientas, evaluaciones médicas, análisis de actos y condiciones inseguras, plan de emergencias, gestión del cambio. Criterios en seguridad y salud en el trabajo y ambiente para la adquisición de bienes y servicios, procedimientos documentados, criterios NSCTA para la selección de contratistas y proveedores, alarmas, formación del personal que opera los equipos, instrucciones de trabajo, guardas de seguridad, procedimientos de trabajo seguros, los ATS, kit de derrames, extintores. Son algunos ejemplos de controles operacionales. Conclusiones, mis queridos. El control administrativo le permite a la organización mejorar las interacciones entre los procesos. El control operacional le permite a la organización aumentar su capacidad para aumentar la satisfacción del cliente. Con esto le cumplimos a calidad, entrega de productos y servicios conformes, prevenir la contaminación, proteger el medio ambiente para SCT, para el sistema de gestión ambiental y para SCT, prevenir lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores. Los sistemas de control operativo ayudan a mantener la coherencia en el rendimiento, reducir los errores y aumentar la productividad. ¿Mm? Una máxima para finalizar. Hacer las cosas es mucho mejor que hablar de ellas. Actúa. Lo dijo Tom Peters. Mis queridos, con esto finalizamos nuestra actividad de hoy. Muchas gracias. Fue un tiempo de 1 horita, es como para darle un abrebocas. Pero bueno, con esto finalizamos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ruth. Pues ya de por sí respondías todas las preguntas. No sé si tengan alguna otra pregunta para que la escriban en el chat o pues ya damos por terminada la sesión. Sí, sí pueden acceder al video, se los estaré enviando en el transcurso de la siguiente semana. Y yo te envío la charla, Nico, ¿verdad? Tú se la envías a ellos, ¿no? Sí,
La presentación también se las vamos a estar enviando. Ah, ok, perfecto, yo les envío la presentación. Claro que Súper. sí. Ruth, muchísimas gracias de nuevo. Creo que con esto vamos por finalizar la sesión. No sé si de pronto quieras añadir algo más para finalizar. Pues sí, quiero añadir algo más. Por favor, asegúrense de imprimirle a todo lo que hacen pasión, razón, corazón, para que logremos que las organizaciones sigan siendo sustentables y sostenibles en el tiempo. Si nosotros no nos comprometemos, no funcionarían las organizaciones. Nosotros somos la capital humano, es el capital verdadero en las organizaciones. Entonces seamos conscientes de eso y creámoslo, que lo podemos lograr. Y así haremos mejor país, mejor ciudades, mejor provincia, mejor todo. Entonces, que tengan éxito y Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Ruth. Excelente mensaje. Entonces, con esto finalizamos. Muchísimas gracias a todos nuestros afiliados y nuestros clientes internacionales por participar en la charla del día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias a todos y buen día. Muchas gracias. Que tengan una buena jornada. Feliz día. Gracias.